su Biblia en el libro de Job capítulo 42 y en el libro se pueden ubicar en la lección número 6. Amén. Es la lección número 6 y el tema es Job se arrepiente y Dios le restaura. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Job capítulo 42, vamos a leer por lo menos 6 versículos, del 1 al 6. Cuando lo tenga, por favor, hermano, póngase de pie por reverencia a la palabra de nuestro Señor. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, te doy gracias por este privilegio que me das, Señor, de una vez más, Padre Santo, poder compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque yo sé, mi Dios, que todo viene de tus manos, es tu voluntad, Señor. Por eso pongo mi vida en tus manos, Dios mío, puesto que yo soy polvo, Señor, soy obra de tus manos, Dios mío. Yo sé que tu poder me sostiene, Señor, que es tu amor, es tu gracia, mi Dios. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que van a escuchar esta palabra. Señor, habla a sus corazones, Padre. Levanta, liberta, restaura, mi Dios. Espíritu Santo bendito, obra en mi vida. Úsame, Señor, como un canal de bendición para las vidas, Señor. Transforma por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu presencia, mi Dios. Yo predicaré, Padre Santísimo, pero será para tu santa gloria, mi Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, el libro de Job es un libro que a cualquier cristiano o a cualquier persona que lo lea con el entendimiento lo va a quebrantar. Es un libro en el que podemos ver el sufrimiento del ser humano, pero también es un libro donde podemos ver el amor de Dios, que a pesar de que Satanás meta la mano, el amor de Dios nunca nos deja. La mano de Dios nunca nos desampara y hay límites, hay ciertos parámetros a donde Satanás no puede llegar. Aunque nosotros a veces sintamos que es lo último, no es lo último, eso no es lo último. Dios siempre tiene cosas para nosotros. Simplemente tenemos que soportar, amén, las pruebas, las adversidades. Cuando yo estudio este libro, la verdad que a mí me apasiona mucho este hombre, la gran pasión por Dios, el gran amor hacia el Señor. Nunca negó su fe. Nunca se echó para atrás. Me impresiona cuando dice: aunque Él me matare, aún en Él esperaré. No obstante, dice: defenderé mis caminos y Él mismo me será por salvación, porque el impío no entrará en su presencia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a entrar a la lectura, hermanos. La verdad central del libro dice: la restauración comienza con el arrepentimiento. Y eso es una gran verdad. Todos nosotros sabemos que si no nos arrepentimos, Dios no empieza a trabajar en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer la introducción y dice: la lección de hoy concluye la historia de Job. A lo largo de todo el libro, Job había pasado por grandes angustias y sufrimientos a manos de Satanás. Además de tener que soportar los difíciles consejos de sus amigos, quienes lo acusaron falsamente de haber pecado y que por esta razón había caído sobre él todas aquellas calamidades. Sin embargo, al final Job oyó a Dios y lo vio tal como él es realmente. Al hacerlo, pasó por un quebrantamiento, una sumisión y finalmente una restauración. Al estudiar esta última lección de esta unidad,
Piensa en las maneras en que Dios hoy se manifiesta a las personas que están en situaciones difíciles y también en las diversas maneras en que éstas les responden. Después pregúntese, ¿cómo responderé yo en los momentos más difíciles de mi vida? Muchos de los que están aquí son jóvenes, pero también habemos personas ya que hemos vivido un poco más y quizás hay que han vivido más que yo, pero hemos pasado procesos, cosas difíciles en las cuales podemos decir que Dios ha sido fiel. Yo estoy segura que muchos podemos contar historias o testimonios que hemos pasado, pero no podemos decir, bueno, pasé por esto, por lo otro, pero algo no podemos decir, que Dios nos haya abandonado, porque Dios nunca nos ha abandonado. No importa, aunque a veces no le veamos, Dios está presente. Y eso tenemos que mantenerlo en nuestro corazón, que no importa lo que esté pasando, Dios está ahí y Dios sabe lo que hace. Nunca dudemos del amor de Dios para nuestras vidas, hermanos, porque es lo peor que nos podría pasar. En Job 40, dice el primer punto, Job ve a Dios y se arrepiente. En Job 40 a 41, Dios le había dado a Job una lección sobre su poder y su majestad. Como respuesta, Job declaró que tenía una comprensión y una revelación nueva sobre él. Así llegamos al capítulo 42. Pero, mis amados hermanos, yo no sé si usted a lo largo de que nos han estado dando estas enseñanzas, se ha puesto a leer ese libro en su casa, si alguna vez lo ha leído completo, lo ha estudiado, alguna vez se ha dado cuenta realmente lo que dice ese libro. Tiene una gran enseñanza, porque en ese libro habla Satanás, habla el hombre y habla Dios. Como podemos ver, la palabra de Satanás definitivamente no se cumple. No importa lo que él diga, la palabra de Satanás no se cumple, mas no obstante, la palabra de Job sí se cumplió. Todo lo que Job profetizó, incluso hasta profetizó Job en medio del proceso y se cumplió al pie de la letra. Miren, en el capítulo 2, versículo 4 de Job dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema en tu misma presencia. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esas son las palabras de Job. Job decía, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo. Yo no entendía ese versículo, no entendía a qué se refería, porque yo sé que hablaba de Jesucristo, pero lo estaba profetizando porque todavía no había pasado eso, ¿verdad? Y en la Nueva Versión Internacional dice, yo sé que mi Redentor vive y aún triunfará sobre la muerte. Y podemos verlo fehacientemente que eso ya sucedió. Esa palabra se cumplió, pero lo que Satanás dijo no se cumplió porque Job nunca, pero nunca negó su fe y su confianza en Dios. Satanás le pudo haber quitado los bienes, los hijos, la salud de la esposa, todo a Job, pero jamás logró quitarle lo que había en su corazón. Yo siempre digo, lo que usted puede ver lo puede perder, pero lo que usted tiene adentro de usted, hermano, las experiencias que usted tenga con Dios, nadie se las va a quitar. Hermano, el tiempo que usted pasa con Dios, ese tiempo es incomparable. Definitivamente, yo me doy cuenta, los regalos que Dios nos da son eternos, están con nosotros todo el tiempo. Amén. Dice, miren, Job sufrió tanto, pero tanto que él deseaba ver a Dios. Yo me pongo a pensar, ¿qué cree usted que le dolió más a Job? De todo lo que perdió, ¿qué fue lo que más le dolió? ¿Usted cree que le dolía más su enfermedad o haber perdido a sus hijos? ¿Qué cree usted? Yo creo que lo más duro para Job, sinceramente, fue perder a sus hijos. Porque nosotros los padres de familia damos la vida por nuestros hijos. A Job yo estoy segura que a Job no le importaron las cosas materiales, más ni su misma salud era tan importante como sus hijos. Él hubiera dado todo por ver a sus hijos ahí con él. Pero lamentablemente perdió a sus hijos. Yo creo que ese fue el dolor más grande que pudo haber sufrido este hombre. Y cuando yo veo que dice Job se arrepiente, Dios mío, si era un hombre íntegro, recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. No había otro como él en la tierra, pero se arrepintió. Y a nosotros cómo nos cuesta, ¿verdad, hermanos? Cómo nos cuesta el arrepentimiento, cómo nos cuesta humillarnos delante de Dios. Al ser humano le cuesta tanto reconocer que delante de Dios somos pecadores. Y Job lo decía ahí en el libro. A mí me impresiona cuando este hombre dice, mire, si usted lee el capítulo 23, dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijera.
¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, qué integridad tenía ese hombre, hermanos. Ese hombre verdaderamente era un hombre entregado a Dios. Y sin embargo él termina diciendo, de oídas lo había oído, ahora mis ojos lo ven. Así estamos muchos de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque no soportamos la prueba. Cuando venga una prueba, démosle gracias a Dios, porque yo les garantizo a un 100% que usted va a tener una experiencia con Dios, pero soporte la prueba. Tenemos que soportar la prueba. ¿Pero qué es soportar la prueba? Mucha gente dice, sí soporto la prueba, pero se la lamenta, la toma normal. No, la prueba es para humillarse, para doblar rodillas y pasar tiempo en la presencia de Dios. No importa el dolor, no importa la circunstancia, de rodillas, hermano, clamando, buscando a Dios, adorando a Dios. Es así como Dios se va a manifestar. Job 16, versículo 17 dice, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, el 20 dice, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiera disputar el hombre con Dios como con su prójimo. O sea, Job deseaba hablar con Dios. Job 7:5 dice, mira la enfermedad que Job tenía, cómo es que la describe la Biblia. Mi carne está vestida de gusanos. Ese es el capítulo 7, versículo 5. Mi carne está vestida de gusanos. ¿Puede usted imaginarse eso, hermano? ¿Hasta qué profundidad estaba la enfermedad de este hombre? Y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué le vino esa prueba a Job? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Tienen un propósito, es para que nosotros aprendamos algo. Mire lo que dice el capítulo 19, versículo 29. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Ahí está el asunto. Para que nosotros comprendamos que vamos a estar delante de la presencia de Dios un día y vamos a tener un juicio. Hermanos, yo siempre digo el evangelio, los caminos de Dios, la palabra de Dios, esto es algo serio. Esto no es para que estemos jugando. Un día vamos a estar delante de Dios y le vamos a dar cuentas. Y para eso son las pruebas, para que nos demos cuenta de que con Dios no es todo bonito, bonito. No, hay corrección también para nuestros errores. Hay corrección. Yo siempre digo, Dios va a perdonar nuestro pecado porque Él nos perdona, pero no nos quita las consecuencias. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias si le desobedecemos al Señor. Eso téngalo por seguro. Dios nos puede limpiar de todo pecado, pero nunca nos va a librar de las consecuencias para que aprendamos. En la Nueva Versión Internacional dice el mismo capítulo. Ustedes dicen, vamos a acosarlo porque en él está la raíz del mal, pero cuídense de la espada, pues con ella viene la ira justiciera, para que sepan que hay un juez. Para que sepamos que hay un juez, hay un juicio, hay un juez. Pero nosotros también sabemos que hay un abogado y se llama Jesucristo. Pero si nosotros no lo aceptamos, no le obedecemos, no lo reconocemos, lo vamos a tener como juez. Y como juez es implacable el Señor. La misma Biblia lo describe. Apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. El infierno no fue para nosotros. El infierno está creado para el diablo y sus demonios. Pero si nosotros no nos sometemos y no obedecemos, ahí está el camino. Amén. Job 13:4 dice, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Los amigos de Job eran médicos. Hay veces, hermanos, que usted va a padecer, va a pasar por enfermedades y va a ir al hospital. Y el médico le va a decir, no te puedo ayudar. No hay nada que pueda hacer por ti. Hemos escuchado eso.
que los médicos desahucian a las personas. No hay nada que se pueda hacer. ¿Quién es la solución? Dios nada más. Y el que decide el fin es Dios, así de sencillo. Miren, estos 3 hombres eran médicos. Y en la Nueva Versión Internacional dice, porque ustedes son unos incriminadores, como médicos no valen nada. Eso le dice Job en el capítulo 13, versículo 4. Job 19 y 17, lo que le hizo la esposa, dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Eso dice la 1960. La Nueva Versión Internacional dice, a mi esposa le da asco mi aliento, a mis hermanos les resulto repugnante. Ese era Job. Esa era la vida de Job, hermanos. Y mire, eso es algo que usted tiene que memorizarse. A veces Dios hace eso para enseñarnos que solo podemos depender de Él. A veces estamos pasando por una prueba y no hay ni un hermano ahí con nosotros, no hay ni un vecino, no hay hijos, no hay nadie con uno. Y usted toca la puerta, pero la puerta está cerrada. ¿Y sabe por qué? Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Lo primero que decimos, y se dice ser cristiano, y se dice ser cristiana, y me abandonó. Hermano, aprenda. Dios quiere enseñarle que usted tiene que depender solo de Él. A veces no es que el hermano sea malo, no es que la hermana sea mala, es Dios queriendo enseñarnos algo. Es Dios queriendo que nosotros aprendamos, pero nosotros muchas veces la agarramos contra el vecino, la agarramos contra el hermano. No hay que decirle, Señor, ayúdame a depender de ti. Es más fácil doblar rodillas y buscar de Dios porque Él es la respuesta a todo. No hay nada imposible para Dios. El humano, los seres humanos tenemos límites. Nosotros hay cosas que no podemos hacer. Ni el mejor médico del planeta Tierra, hay cosas que no puede curar. Amén. Entonces tenemos que aprender a depender del Señor. Imagínense, 3 médicos le llegaron a Job y no pudieron hacer nada. La esposa le tenía asco. ¿Y quién no? Pues imagínense, estaba vestido de gusanos. ¿Cómo se sentiría usted a la par de una persona que esté cubierta de gusanos? Eso ha de ser incómodo. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Pero Job decía, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo me será por salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Ese es uno de mis versículos favoritos, por eso se lo dije al principio y se lo vuelvo a repetir, porque es algo que tenemos que tener plasmado en nuestro corazón. A esa decisión tenemos que llegar, y vamos a llegar cuando conozcamos a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Orando, hermanos. Orando, mire, doblando rodillas, ayunando, buscando del Señor. Es así como usted va a tener experiencias con Dios y va a aprender a enamorarse de Dios y va a aprender a conocerlo. Y entonces Dios mismo le va a ir enseñando cómo vivir, cómo obrar. Dios es maravilloso, hermanos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cómo les hablaba a los profetas? ¿Cómo obraba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo obraba el Señor? ¿Usted cree que ya Dios cambió hoy en día? Sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros en nuestra búsqueda hacia el Señor. Nosotros somos los que medio leemos la Biblia y si la leemos ni la ponemos en práctica. A veces leemos la Biblia aquí y la leemos y por gusto. No ponemos en práctica nada. ¿Quiere que se lo pruebe? Vaya conmigo al libro de Proverbios. Ese versículo lo leemos bien seguidito aquí. Libro de Proverbios, capítulo 3, si no estoy mal. Proverbios 3:9. Dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quién hace eso? ¿Quién pone en práctica esa palabra? Ni sabemos cómo son las primicias, ¿verdad? Ni sabemos qué es eso, pero lo leemos todo el tiempo. ¿Se dan cuenta qué problema es cuando solo leemos la Biblia y no la meditamos? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí está la bendición. Pero bien cómodos estamos nosotros. Hay un templo que construir y estamos de bracitos cruzados. Ni nos preocupamos y no nos damos cuenta que es una manera de Dios para bendecirnos, y todo es de Dios. Pues si Dios quisiera que ese templo estuviera en este año, da el dinero así, pero Él quiere que nosotros trabajemos. Él quiere probarnos a nosotros. Dios no necesita nada. Él es el dueño de todo. Jóvenes, ¿quieren ustedes tener una vida bendecida? Una vida que no les haga falta la presencia de Dios, que es lo más principal. Empecemos por honrar a Dios, por poner en práctica su palabra. La Biblia dice que Job sacrificaba todos los días al Señor. Dice la Biblia que todos los días hacía sacrificio por sus hijos, los purificaba, los limpiaba. Y Dios lo bendijo, Dios lo guardaba. Dice que había un vallado de protección a su alrededor. ¿Por qué? Porque ese hombre honraba a Dios. Dios solo honra a los que le honran, no hay más.
¿Y de qué manera honramos a Dios? Poniendo en práctica su palabra. Grábese eso en la mente. Honra a Jehová con tus bienes, pero que no le toquen la bolsa al ser humano porque no quiere. Ahí duele. Ahí no. Y un día me ponía a pensar en cuanto al diezmo que le damos al Señor. A veces da tristeza, hermanos, porque esa es la sobra le damos al Señor. Yo le decía al Señor, Señor, y si hacemos un cambio, te doy el 90 y me quedo yo con el 10 y tú me sostienes con el 10 a mí, así como sostienes la iglesia con el 10. Porque, hermano, qué tristeza que Dios nos da todo a nosotros y nosotros somos tan miserables para darle al Señor. Y a veces le damos, y muchos ni el diezmo le dan al Señor. $1 y el más dobladito, bien dobladito entre la bolsa. Y ese es nuestro amor a Dios. Pero aquí leemos ese versículo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. No se lo sabe usted de memoria, hermano. Si todo el tiempo lo leemos aquí. Bastante gente que pasa aquí a dirigir usa este versículo. ¿Sí o no? Pero lo ponemos en práctica. ¿Usted quiere experimentar a Dios como lo experimentaron los hombres de la Biblia? Pues ponga en práctica toda la Biblia, no solo un pedacito. Pongamos en práctica los principios bíblicos en nuestra vida. Yo cuando veo cómo el rey David ofrendaba al Señor, yo me sorprendo. Una vez había una gran mortandad, yo no sé por qué me salí, pero bueno, yo voy a hablar lo que Dios me ponga en el corazón. Este hombre, en esa ocasión vino una gran mortandad al pueblo de Israel y iba David a hacer un sacrificio. Y dice la Biblia que le dijo uno que estaba ahí, Ornán creo que se llamaba, le dice, yo te doy la tierra, te doy los bueyes, toma todo lo que necesitas, haz lo que tengas que hacer. Y David le dijo, no daré a Dios algo que no me haya costado. Dijo, voy a pagarte esto por justo precio. Pero cualquiera de nosotros felices nos hubiéramos puesto. Porque entre menos trabajamos, mejor es, ¿verdad? Pero si nos mentalizáramos, hermanos, si verdaderamente conociéramos a Dios, experimentáramos a Dios como lo experimentaban estos hombres, nuestro corazón hacia Dios fuera otro. ¿Y saben por qué es que muchas veces está tan duro el corazón? Porque no hay pruebas. Aquí todo lo tienen bien facilito. No hay circunstancias difíciles. El día que usted necesite verdaderamente a Dios y se dé cuenta lo fiel que es Dios, le va a ser más fácil darle a Dios lo que es de Dios. Yo le aseguro que usted no le va a rehusar nada al Señor, porque uno se da cuenta de que Él es todo, de que puede estar uno sin nada, pero tiene a Dios, lo tiene todo. Y puede tenerlo todo y si no tiene a Dios, no tiene nada. Así es, porque el Señor es todo. Yo pienso que Dios es todo. Y para Job lo era. Para Job ni siquiera su salud, ni siquiera sus hijos, ni siquiera sus bienes. Es más, él decía, a mí también me puede matar. Y aún así voy a seguir esperando en Él. Aún así mi confianza no va a desfallecer. Yo voy a seguir confiando que mi Redentor vive y triunfará sobre la muerte. Aunque yo me muera, mi Dios me puede resucitar, mi Dios me puede levantar. Esa era la fe de Job. Una fe inquebrantable, una fe única. Y él mismo dice, me probará y saldré como el oro. Y esa es la fe. Así sale la fe después de una prueba. Cuando pasemos por pruebas, glorifiquemos a Dios. Yo antes me quejaba, al principio me quejaba y le decía, Señor, ¿por qué entre más te busco, más pruebas me vienen? Ahora ya no me quejo, ahora solo mejor digo, perdóname, Señor. Y trato de buscar que oren por mí para reconciliarme con el Señor. No importa lo que haya hecho, lo que no haya hecho, no me importa. Busco reconciliarme con el Señor porque yo le doy gracias por las pruebas ahora al Señor. Y aunque llore y aunque no entienda lo que está pasando, porque a veces hay cosas que pasan que usted no entiende. Pero déjeme decirle que a Dios nunca lo vamos a entender. La mente de Él es infinita, la de nosotros es finita. Nunca lo vamos a entender. Yo puedo ver las cosas que suceden, pero no sé por qué suceden. Y no importa, Dios sabe por qué suceden. Y si Él lo sabe, es suficiente para mí. No necesito más. Amén. Así tenemos que aprender nosotros, hermanos, a abandonarnos totalmente en las manos de Dios y que suceda lo que tenga que suceder. Dios tiene el control y Dios siempre sabe lo que hace. Mire, nos quedamos aquí en el capítulo 42, dice donde Job, así llegamos al capítulo 42, donde Job confiesa su falta de conocimiento y de comprensión respecto a Dios. Él había sido culpable de suponer que conocía a Dios cuando realmente ese conocimiento era muy limitado, y así estamos todos nosotros. Nadie podrá captar plenamente jamás la majestad del poder, la sabiduría y la fortaleza de Dios. Es bueno que reconozcamos esto, así nos cuidamos de entender erradamente nuestra situación e incluso poner
en peligro nuestra confianza en el Señor. Después de haber visto su vida en una nueva luz, Job tuvo una mejor comprensión de Dios. Anteriormente, cuando Dios le había indicado que lo escuchara, le respondiera, Job no había podido responder. Y ahí tenemos las citas bíblicas. Esto está en Job 42:4, donde el Señor le dice: ciñete ahora tus lomos como varón, ahora yo te enseñaré y tú me responderás. Job había escuchado las lecciones que Dios le había dado. Se había arraigado en su corazón, produciendo en él conocimiento y comprensión y ayudándolo a ver lo limitada que era en realidad su comprensión. Además había tenido un encuentro con Dios. Es que a mí me encanta ese versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora Job estaba viendo a Dios y él mismo lo decía. Yo sé que después de deshecha esta mi carne, yo mismo veré a Dios y yo mismo y no otro, decía él. Él tenía esa confianza. Él creía que él iba a ver al Señor, que él iba a ver a Dios cara a cara. Él tenía esa fe, esa era la fe de Job y Dios se lo concedió. Dios le concedió verlo cara a cara. ¿A quién le gustaría ver a Dios? ¿Les gustaría ver al Señor cara a cara, hermanos? En esta carne, imposible aguantarlo. Hay que estar en el espíritu para hacerlo. La carne se duele, hermano. La carne tiembla. Es un temor terrible el que da ver al Señor, contemplar al Señor. Es algo que esta carne no lo soporta. Tenemos que estar literalmente en el espíritu para poder soportarlo. Y aún así, aquí en la tierra, ponernos solo a contemplar la majestad de Dios, tiembla uno. Solo cuando su presencia, la presencia verdadera de Dios, porque el Espíritu Santo lo aguantamos cuando lo tenemos adentro. Porque déjenme decirle que el Espíritu Santo mora en nosotros y si Él está en nosotros estamos en santidad, lo soportamos. Pero la presencia del Padre Santísimo, y si no me cree, lea la Biblia en el Génesis, en el Éxodo, ahí está. Por ejemplo, Jacob vio a Dios, Moisés vio a Dios, Dios nos ve a nosotros, está en el Salmo 34 del 15 al 18. Cuando Dios dice que no, y bueno, hay varias personas que vieron a Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Podemos contemplar a Moisés. El pueblo de Israel que dijo cuando Dios le habló a Moisés: no, Señor, no, que no nos hable a nosotros porque no va a hacer que muramos. Mejor que te hable a ti y tú nos dices lo que Él te diga. Ahora yo le pregunto, ¿qué tenía Moisés de diferencia? Simplemente ya había aprendido algo. ¿Usted cree que Moisés no temblaba? Por supuesto que temblaba, si era carne igual que nosotros. Lo que pasa es que él aprendió que Dios no lo iba a matar. Él dijo: aunque tiemble, aunque esté temeroso, mi Dios no me va a matar. Amén. A esa convicción tenemos que llevar, porque nosotros como seres humanos, como carnales, a Dios le tenemos mucho temor, y más cuando su presencia desciende. Es algo inexplicable, es algo que no se puede soportar. Amén. Nuestra carne no lo soporta, hermanos. Job había escuchado las lecciones que Dios le había dado, se había arraigado en su corazón, produciendo en él conocimiento y comprensión y ayudándolo a ver lo limitada que era en realidad su comprensión. Además había tenido un encuentro con Dios y lo había reconocido tal como él. Observe que Dios no había respondido a sus preguntas acerca del sufrimiento, los inocentes. Aún así, Job reconoció la justicia y la bondad de Dios. Su perspectiva de Dios había cambiado y también había cambiado su perspectiva de la vida. Ahora Job tenía paz y la tendría aunque siguiera sufriendo. Observe también que esta expresión de Job causó un impacto en la manera que él mismo se ve. Vea lo que dice el capítulo 42, versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y si usted lee los primeros 37 capítulos donde discute Job con sus amigos, Job se justificaba. Él decía que él era justo, que él era perfecto. A mí me impresiona porque la Biblia termina diciendo que los 3 amigos de Job no hablaron lo recto de Dios. Hermanos, yo le invito que estudie ese libro, porque tiene mucho, pero mucho que enseñarnos, porque muchos de nosotros hablamos como los amigos de Job muchas veces, y la Biblia dice que es incorrecto. Ahí tenemos para analizar y pensar bien antes de hablar. La Biblia dice que Job sí habló lo recto, y Job habla de que Dios castiga tanto al justo como al injusto, al impío y al justificado, porque justo no hay ninguno aquí en la tierra, así dice la Biblia. Justo no hay ni uno, pero todos somos justificados los que creemos en Jesucristo. Amén.
Es posible que este versículo refleje un rechazo de sus afirmaciones anteriores acerca de Dios. Las escrituras dicen que Job se arrepintió, lo cual no tiene que ver con los pecados de los cuales lo acusaban sus amigos. Se refiere en parte a la transformación de su mente. Job ve ahora su miopía espiritual y su falta de confianza. Se lamenta por su falta de entendimiento, reflejando así una nueva confianza en Dios. ¿Cómo describiría usted la comprensión de Dios a la cual llegó Job? ¿Cómo la describiría usted, joven? Yo me pondría, si me pusiera a describirla, diría que las pruebas valen la pena. Después de una prueba, ya les digo, tenemos una comprensión completamente diferente a Dios. Y lo más tremendo es que Dios tiene pruebas diferentes todo el tiempo. No es la misma prueba la que lo va a llevar a comprender a Dios. Si Dios quiere enseñarle algo en un área, lo va a probar ahí. Lo quiere capacitar en otra área, lo va a probar allá. Así es nuestro Dios. Él es sorprendente y siempre tiene algo nuevo. Amén. Dios para nuestra mente es incomprensible, hermanos. Pero mire lo que dice aquí en el punto número 2. Dios juzga a los amigos de Job. Después de que Job confesó haber hablado con falta de entendimiento, Dios se dirigió a sus 3 amigos. A mí me impresionó tanto como lo dice en la Nueva Versión Internacional. Realmente me impresionó porque lo habla un poquito más claro que en la Reina Valera. Yo no sé si tenemos esa Biblia. Está en Job 42, del versículo 7 en adelante. Le dice el Señor: después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz Tenamita. Estoy leyendo el capítulo 42, versículo 7 en adelante de la Nueva Versión Internacional. Se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tremendo, ¿verdad? 2 veces lo dice el Señor que no es verdad, o sea que puras mentiras hablaron. Pero a veces, hermanos, memorizamos esos versículos y nosotros los repetimos. Es que tenemos que analizar la Biblia, tenemos que ver quién está hablando. La Biblia es tan profunda, hermanos. Y miren, la Reina Valera dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como a mi siervo Job. Porque a veces nosotros solo por quedar bien con alguien hablamos las cosas como a nosotros nos conviene o como creemos que son las cosas, pero con Dios no se puede. Con Dios no se puede, hermanos. Yo me he dado cuenta que usted con Dios no puede venir y le va a decir: Señor, mira qué es lo que hizo y esto, pero Señor, yo sé que tú eres, mire, yo se le aseguro que Dios le diría: cállate. Con Dios no podemos criticar a nadie. Él conoce los corazones. Yo siempre digo: usted quiere hablar de mí, hable en la presencia del Señor de mi hermano. Ahí sí, ahí vale la pena hablar. Ahí háblele del que usted quiera. En la presencia de Dios hable del que usted quiera, hermano. Ahí vale la pena porque Dios conoce nuestro corazón y Dios nos puede ayudar. Pero con el hermano, con el vecino no vale la pena hablar. Peor si su hermano no está presente, no le va a ayudar de nada. Pero si usted habla con Dios, usted va a ayudar a su hermano. Usted va a bendecir a su hermano. Porque Dios es la solución, hermanos. Amén. A ver, ¿en dónde nos quedamos? Dios juzga a los amigos de Job. Después de que Job confesó haber hablado con falta de entendimiento, Dios se dirigió a sus 3 amigos. Aquí los encara con una fuerte reprensión. Tal vez nos preguntemos: ¿por qué Dios estaba airado? Al fin y al cabo, las apariencias indican que estos hombres lo estaban defendiendo a él. Aunque así fuera, ellos también carecían de comprensión sobre la situación y sobre el plan de Dios. Además, habían afirmado que estaban hablando en nombre de Dios. Dios señaló claramente que Job había dicho la verdad acerca de él. Por tanto, había mantenido con corrección su inocencia. No había hecho nada malo y él lo reivindicó ante sus 3 amigos. Notamos también que en sus discursos los amigos hablaron del juicio de Dios, pero no de su misericordia. Ellos daban por seguro que el sufrimiento de Job tenía que haber sido causado por algún pecado.
Por eso lo calificaron de hipócrita, al creer que había cometido transgresiones secretas contra Dios en su vida. Además, vemos la profunda falta de comprensión por un hombre que sufría en medio de una tragedia y un dolor incomprensible. Por estas razones, Dios les ordena en Job 42, 8 y 9 que ofrezcan un sacrificio muy costoso de becerros y carneros. Job debía precedir estas ofrendas y después orar por ellos. Esta oración sería aceptada por Dios como demostración de que Job era un justo siervo suyo. El Antiguo Testamento nos enseña a orar por nuestros enemigos y tener misericordia de ellos. También Jesús mostró lo importante que es esto en Mateo 5, 43, 44. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43 y 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad porque los ultrajan y os persiguen. Esa palabra es dura para nosotros, porque eso no es fácil. ¿Alguna vez usted ha orado por un enemigo? Yo ayer les estaba enseñando a los niños acerca del perdón. Y yo les decía a los niños, ¿usted qué hace cuando un compañerito en la clase le hace algo que a usted le duele? Le doy una patada, me dijo uno. Los niños son muy sinceros. Así somos nosotros, lo que pasa es que somos hipócritas, tiramos la pedrada y escondemos la mano. Así somos nosotros también, no hemos cambiado. Y nosotros somos peores porque los niños se enojan un ratito y al ratito están contentos, pero nosotros no. Nosotros guardamos el rencor en nuestro corazón. Y yo le voy a decir algo. El rencor, yo he aprendido que es un arma disparada al revés. Cuando usted tira su veneno, usted mismo lo recibe. La otra persona no le pasa nada. Con sus pensamientos y sus palabras, usted no hiere a nadie. Peor si la persona ni lo está viendo. Pero usted mismo sí, se está abriendo una grieta en el corazón, se está pudriendo el corazón. Y déjenme decirle que la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo por eso siempre le digo al Señor, Señor, límpiame el corazón. Señor, límpiame el corazón, porque Satanás es astuto para crear cosas que a usted le dañen el corazón. Y no es fácil perdonar. El que a mí me diga que es fácil perdonar, le voy a decir, usted no conoce lo que es que lo ofendan. Usted todavía no ha experimentado lo que es que le den en esta y poner la otra, porque no es fácil. Perdonar, hermanos, es un milagro que solo Dios puede ejercer en nuestro corazón. Porque perdonar es verdaderamente poder hablar del asunto y que no duela. Y sucede solamente por el poder de Dios. Humanamente, nadie sabe perdonar. Siempre decimos te perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Amén. Perdonar es verdaderamente tener la capacidad de orar por esa persona para que Dios también le dé el perdón de Dios, la restauración. Hermanos, nosotros no somos perfectos, nadie lo es. Levánteme la mano uno que sea perfecto. Y le voy a decir algo más que yo he aprendido a través de la Biblia, que del perdón depende nuestra salvación. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos al que nos ofende, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Y venimos a perder el tiempo a la iglesia. Si usted tiene rencor en su corazón, si no ha perdonado, es imposible, hermanos. Y solo se puede lograr con oración y con la ayuda del poder misericordioso de Dios. Hasta entonces aprendemos a perdonar. Mientras, no se puede, hermanos. Es imposible. Siempre va a estar allí recordando. Y Satanás es astuto para atizar el fuego. Pero Dios es poderoso, el Espíritu Santo es un remedio refrescante ante todo eso. Cuando cueste perdonar, recordemos cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Y recordemos que vale la pena, porque yo quiero pasar mi eternidad con el Señor. Yo no quiero ir al infierno. ¿De qué me serviría todo esto si me voy a ir al infierno? Y todo por no perdonar. No vale la pena, hermanos. Vale la pena mejor humillarnos delante de Dios y reconocer que nadie es perfecto. Todos fallamos. De una o de otra manera fallamos. Hay hijos que no perdonan a sus padres.
Hay hermanos que están odiando a su hermano o a su hermana, y no estoy hablando del cuerpo de Cristo. Estoy hablando de hermanos de sangre, hermanos biológicos, hermanos que ni se hablan, no se saludan. ¿Por qué? Porque me hizo algo. Tenemos que perdonar. Es que mi mamá me hizo esto, no la voy a perdonar. ¿Quién es usted para no perdonar? ¿Es usted más grande que Dios? Si Dios nos perdona a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Y el perdón, déjeme decirle algo más, nos libera a nosotros mismos. Qué precioso es cuando nuestro corazón no tiene peso, hermanos. Cuando podemos venir delante de Dios y decirle gracias, Señor, con un corazón sano. Pero eso solo la mano de Dios lo puede hacer, mis amados hermanos. Amén. Bueno, los tres amigos hicieron lo que el Señor les ordenó, presentando sus sacrificios y acudiendo a Job para que intercediera por ellos. Después de esto, Job oró por ellos. Él había recibido la gracia de Dios y ahora la extendía a ellos. Al final, Dios aceptó la oración de Job. Así llegaron el perdón y la restauración para Elifaz, Bildad y Zofar. Porque Dios reprendió a los amigos de Job y les indicó que ofrecieran sacrificios por no haber hablado lo recto de Dios y porque ellos realmente acusaron a Job. Ellos realmente, en vez de ser un remedio, fueron otro problema para el pobre Job. Es que hay gente, hermanos, que en vez de sacar lo mejor de nosotros, nos ayudan a sacar lo peor. A veces es mejor estar uno solo por un buen tiempo hasta que usted logre sanarse. Mejor derramarse delante de Dios, si es necesario, aíslese y métase con Dios. Y aunque le digan lo que le digan, mire, jamás dependa de los comentarios de la gente. La gente nunca lo va a entender, nunca va a saber lo que usted está viviendo. Pero usted métase con Dios porque Dios sí lo sabe. Dios lo sabe todo. Háblele a Dios de todo lo que tenga en su corazón, descargue todo con Él. Él lo sabe todo, Él comprende todo y Él sana todo. A veces con las personas, a veces no vale la pena desahogarse, porque hoy usted se lo dice, mañana se lo dice al otro. A veces, hermanos, el problema se hace más grande cuando usted lo comparte con una persona. Mejor compártalo con Dios, que Dios le da la solución. Yo he aprendido eso. Cuando usted habla con Dios, ¿sabe qué hace el Señor? Perdona. Y usted dice, Señor, no puedo, yo te ayudo. Así es el Señor que yo conozco. Así es el Dios al que yo busco. Por eso es que lo busco con tanta desesperación. Porque yo sé que es el único que me ha ayudado. Yo amo a mis hermanos. Reconozco que somos el cuerpo de Cristo. Pero nadie se le va a igualar a Dios, jamás. Dios es lo mejor que existe en esta tierra. Amén. El punto número 3 dice, Dios honra la integridad de Job. El Señor restauró ciertamente a Job, haciéndolo próspero de nuevo y dándole el doble de lo que había tenido antes de comenzar sus pruebas. Al hacerlo manifestó su maravillosa bondad y misericordia hacia Job. Los parientes de Job también se unieron a él en un gran banquete de celebración. A pesar de que se habían mantenido distantes en su tiempo de tribulación, si usted quiere puede leer eso en Job 19, 13 al 20. A la luz de las creencias corrientes de ese tiempo, es probable que muchos vieran las tribulaciones de Job como obra del Señor, aunque las escrituras nos revelan que fue Satanás el que originó todos sus males y obró en ellos. Con todo, Dios nunca perdió el control de la situación, estableciendo los límites para los grandes desafíos que sufriría Job. Y ahora aquellos más cercanos a él lo honraban con anillos de oro y piezas de plata, aquello que fue un gran cambio en su vida. La maravillosa restauración de Job incluyó la duplicación de sus riquezas. Vemos además que tuvo hijos nuevamente, 7 hijos y 3 hijas, famosas por su belleza. También vemos que sus hijas recibieron parte de la herencia de su padre, lo cual era muy poco común en una cultura donde normalmente solo los hijos varones recibían esta bendición. Job vivió 140 años más después de sus tiempos de pruebas extremas y bondadosa restauración. Este tiempo fue suficiente para que viera a los hijos y a los nietos de sus hijos, literalmente hasta la 4ª generación. Vemos así que entre las bendiciones del Señor podemos contar una rica herencia familiar. Al final, Job tuvo una vida larga y buena, bendecida por Dios. La historia de Job nos recuerda que Dios no nos quiere ni destruir ni derrotar. En realidad, el sufrimiento y la escasez son oportunidades para confiar en Él y ejercitar nuestra fe. Esa fe se centra en las bendiciones y promesas eternas. Aunque las circunstancias de nuestra vida sean difíciles, por medio de una fe
perseverante, nosotros también recibiremos una gran recompensa. ¿Cuál diría usted que fue la razón por la cual Dios restauró a Job? Porque nunca negó, nunca perdió su fe en Dios. Dios honra a la gente de fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios lo pudo haber perdido todo, pero jamás olvidó que su Redentor estaba vivo, que su Redentor podía redimirlo de nuevo, que no importaba lo que él perdiera. Para Dios era fácil restaurar todo eso. Nunca dejemos a Dios por las cosas que podamos perder. Busquémoslo más. Cuando no tengamos nada, busquémoslo. Y cuando lo tengamos todo, también busquémoslo. Y aunque nunca lleguemos a ser completamente restaurados, nunca nos cansemos de buscar a Dios. Hermanos, no importa cómo estemos, busquemos a Dios. Aquí donde quiera que estemos, honremos al Señor. Dios honra a los que le honran todo el tiempo. Amén. Cuando llegan los momentos difíciles, generalmente buscar a Dios con desesperación para encontrar solución para nuestros problemas. Sin embargo, en esta vida no se nos promete una restauración plena tal como la que recibió Job. Muchas veces somos llamados más bien a vivir como el apóstol Pablo, reconociendo que con la fortaleza de Dios podemos tener contentamiento tanto en los buenos tiempos como en los malos. Filipenses 4:10 al 13, me encantan esos textos bíblicos. Filipenses del capítulo 4, versículo 10 al 13. Pablo dice que él está acostumbrado a vivir en la pobreza y en la riqueza. Dice que él en todo ha sido enseñado porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y así somos nosotros también. Nos encanta leer el versículo 13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero leámoslo desde el 10 y así aprendemos lo que realmente el apóstol está diciendo. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le pregunto, ¿qué haría usted, hermano, en un tiempo de escasez? ¿Qué tal si un día no tuviera para comer? ¿Qué haría? Yo le digo al Señor, si un día no tengo para comer, ayuno, Señor. Sí, hermanos, porque ese es nuestro Dios. Si un día no hay, ayunemos y vamos a tener la presencia del Señor, siempre ganamos. Y si hay, pues compartamos, porque así como nosotros padecemos hambre, hay gente que está padeciendo hambre también. Amén. Démosle gracias a Dios en todo tiempo y aprendamos a ser verdaderos hijos de Dios. Necesitamos orar que Dios nos ayude a manifestar ese contentamiento en Él en todas las situaciones. Muchas veces es sumamente difícil mantener una actitud así, sobre todo cuando vemos que otros se libran de la clase de situaciones que nosotros estamos viviendo. Entonces es cuando debemos mantener una perspectiva eterna. Dios nos tiene reservadas grandes cosas en el futuro, incluso a pesar de que hoy nos sea muy difícil soportar, nuestras circunstancias. Amén. No importa qué tan difícil sea la situación. Yo ahorita la última vez que estuve en el hospital, fui después al hospital para ver lo de los pagos y todo eso, y me encontré con un caso que me conmovió. Un hombre que llevaba 4 años de estar en el hospital y nosotros nos quejamos por un día, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay gente que está ahí, que Dios no se la lleva y por alguna razón está allí, postrada en una cama de hospital. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos con Dios por lo que tenemos. Hermanos, hay gente en el mundo que no tiene nada y está feliz. Yo he visto gente sin manitas, sin pies y sonríen más que nosotros. Nosotros estamos completos y andamos todos amargados a veces. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios es maravilloso. Si se lo va a dar al Señor, déselo con ganas, hermano, porque Dios lo merece. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es bueno. El Salmo 42 dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nosotros tenemos que tener sed de Dios. Yo me ponía, en una ocasión escuché a un predicador hablar de ese capítulo de la Biblia y yo me ponía a estudiarlo y a investigar acerca del tema porque me llamó la atención lo que él dijo. Dice que los ciervos, cuando es verano y van por el desierto, ellos anhelan el agua, pero no porque tengan mucha sed, sino porque es de muerte o vida.
Dice que ellos sueltan un olor fétido que los animales que son depredadores de ellos lo sienten, y cuando lo sienten los buscan para comérselos. Entonces ellos con desesperación buscan el agua porque es la solución para que no se los coman. Entonces por eso van bramando, gimiendo por el agua. Pero cuando no la encuentran, tienen otra solución. ¿Y saben cuál es, hermanos? Buscar lirios. Los lirios, dice, y untarse en ellos, porque el aroma de los lirios bloquea el mal olor que ellos sacan para que sus depredadores no lo sientan. Y usted sabe que la Biblia dice que Jesús es el lirio de los valles, ¿verdad? Así somos nosotros, hermanos, cuando sintamos que nuestra vida está más apestosa que ese sudor asqueroso de estos animalitos, corramos al lirio de los valles, a Jesucristo, y arrepintámonos. Necesitamos la fragancia de Cristo, oler al Señor, hermanos, para que la gente pueda ver en nosotros el amor de Dios, y también para ser limpios, para ser purificados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia, y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero aquí se hace el llamado, nadie pasa al arrepentimiento. Y si usted quiere ser restaurado, tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay restauración. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Pero arrepentirse, hermanos míos, es reconocer el pecado y no querer volverlo a cometer. Es aborrecerlo, no volver a caer en lo mismo. Oremos a Dios, que Dios nos ayude, hermanos. Porque a veces nosotros le fallamos al Señor con la misma cosa. Nos vivimos enojando, vivimos haciendo cosas que a Dios no le agradan y le decimos, Dios, perdóname, pero ahí estamos otra vez. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a hacer un cambio en nuestras vidas, no para que nos vean, no para guardar las apariencias, sino para ser agradables delante del Señor. Amén. Mis amados hermanos, yo solo puedo decirles algo. En el libro de Apocalipsis, cuando Dios le habla a creo que es la iglesia número 3 o 2, que le dice: Satanás os meterá a alguno de ustedes en la cárcel y seréis atribulados por 10 días. Yo me preguntaba por qué por 10 días. Yo decía, Señor, ¿tiene algo que ver con los 10 mandamientos? ¿Por qué? Y yo me arrodillé aquí y le empecé a orar a Dios y le dije, Señor, revélame esto. ¿Por qué 10 días? ¿Por qué 10 días? Y Dios habló a mi corazón y me dijo, es un parámetro, es un límite de tiempo. O sea, la Biblia no dice exactamente cuánto de tiempo duró la prueba de Job, pero lo que sí dice que tuvo fin. Así que la prueba que usted esté pasando no le va a durar toda la vida. Tiene una fecha de vencimiento. Dios sabe cuándo le va a decir stop, no más. Hasta ahí llegó. No vamos a estar en prueba toda la vida, hermanos. Dios no nos llamó solo para estar en prueba. Dios también nos llamó para fortalecernos, para bendecirnos, para prosperarnos, para levantarnos. Ese es el Dios que yo conozco. No toda la vida vamos a estar solo prueba tras prueba, no. También hay tiempo de gozar en la presencia del Señor. Amén. La Biblia eso nos enseña. Así que su prueba tiene fecha de vencimiento. Memorícese eso. Y así usted va a aprender a sobrellevarla, hermano, a sobrellevar la carga, que a veces no es fácil, pero déjenme decirle que con la ayuda de Dios es posible y tiene fecha de vencimiento. Amén. Hay un límite de tiempo para las pruebas. Amén. Mis amados hermanos, yo le doy gracias a mi Dios por el privilegio que me ha dado de predicar su bendita y santa palabra. Le doy gracias a mis líderes, al pastor que me han dado este privilegio. Dios es maravilloso. Yo voy a dejar al pastor